Mba'éichapa ha'arõpeme porãjoahína penderógape ko árape ñame'ẽta ñamoñe'ẽ hag̃ua lectura comprensiva mombe'ugua'u moñe'ẽ reheguä. Vamos a hablar sobre el mito de Moñe'ẽ. Moñe'ẽ nos presentan como con dos versiones de acuerdo a sus características físicas. Una es la que más conocemos, la parecida a un reptil, y el otro es como con una característica más humana, por así decirlo, pero ambas versiones concuerdan en la forma en que ellos vivían. Entonces, a Moñe'ẽ mombe'ugua'u Moñe'ẽ, leo el mito del Moñe'ẽ. Esta es una versión bastante corta. Moñe'ẽ. Moñe'ẽ ndaje oiko ñu ha ka'aguýre. Vive en el campo y en el bosque. Tape oĩva rupi ouha oho por los caminos viene y va. Karairamogua'u oiko. Vive de repente como un señor con rasgos humanos. Oñangareko yvytu ha guirakuérare. Cuida del viento y de las aves. Ha'éichagua ndaipóri umitendare. No existe otro ser semejante a él por los lugares. Moñe'ẽ hembiapo vai. Moñe'ẽ tiene actividades delictivas y malas. Omonda ha oipytymbo umi hembiapo vaívape avei. Roba y ayuda a aquellos que obran el mal también. Moñe'ẽ ojejukava'ekue ojehapy itakuápe. Moñe'ẽ fue asesinado, fue quemado dentro de una cueva. Recordemos que Moñe'ẽ con sus 7 hermanos entonces causaban mucho estrago, mucho dolor, ya que realizaban actividades malas, por así decirlo, dentro de la comunidad donde ellos vivían. Entonces la población indígena, aborigen, querían deshacerse de estos monstruos y siempre estaban como planeando cosas para hacerlo, emboscadas, pero no lograban capturar a ninguno. Entonces, una doncella, Ponasú, que es la madre de la belleza de la mitología guaraní, entonces se ofrece a contraer matrimonio con Moñe'ẽ. Ese día se reúnen los 7 hermanos en la cueva y es quemado esto. Ponasú también es sacrificada, ella por su propia voluntad, ya que no pudo escapar de la cueva cuando sus hermanos, los aborígenes, quemaron la cueva. Entonces ella se sacrificó con tal de que estos monstruos ya no causaran daño en su tribu, en su población. Número 2. Ajekañe erurupe, busco en el diccionario ñu, que es campo, tape, camino, gurá, que es ave, pytyvo, ayuda o ayudar, kaú, es bosque, yvytu, viento, mondá, es robo, hapy, en este caso es quemar. También recordemos que kai también es quemar. Luego nos dice ajaibu oiponaba, subrayo lo correcto según el texto. Moñai oiko ñu ha ka'aguýre. Moñai hembiapo vai. Moñai oñangareko yvytu ha guirakuérare. Moñai oipytyvõ omondávape. Ha upéi pahápe he'i amohãnga moñaime ka'aguy mbytépe oñemombe'uhaguéicha moñe'ẽrãme. Dibuja el moñai en medio del bosque como se lo describe en el relato, en el mito. Deseo que tengan un lindo día y que lo disfruten mucho.